perfecto. Ahora, Héctor es un ingeniero de sistemas informáticos con experiencia en DevOps, WebRTC e inteligencia artificial. Ha participado en numerosos proyectos de desarrollo de software en los que ha desempeñado múltiples roles, lo que le permite tener una visión global de dicho proceso. Ahora les pido un fuerte aplauso a Héctor antes de comenzar. Buenos días para todos y para todas. Para mí es un verdadero placer el estar ahora hablándoles acerca de este tema. Mi nombre es Héctor Zelaya, yo vengo de El Salvador y soy WebRTC Developer Advocate en WebRTC Ventures. La idea de esta charla es poder compartir con ustedes tanto la experiencia como los conocimientos que nuestro equipo adquirió durante la construcción de Conectara, que es pues justamente nuestro producto orientado para centros de contacto. Entonces, para empezar vamos a ver la agenda. Vamos a comenzar hablando de por qué es importante la autogestión para un centro de contacto. Asimismo vamos a ver cuál es el rol que tiene la inteligencia artificial generativa en este proceso. Y vamos a ver un par de ejemplos en unos cuantos casos de uso para que podamos entender cómo podemos combinar GenAI con autogestión. Y una vez que ya hemos entendido y hemos comprendido cómo estos dos elementos pueden trabajar juntos, vamos a ver el paso a paso de cómo podemos construir nuestro propio bot para autogestión utilizando servicios de AWS. Comenzamos viendo el diagrama de la solución para ver todos los servicios involucrados, luego ver cómo podemos poner a Amazon Bedrock, que es uno de esos servicios, uno muy importante, en contexto para que pueda dar la información que necesita. Luego cómo interactuar con el modelo que vamos a tener en Bedrock utilizando funciones lambda, para luego agarrar esas lambdas, integrarlas dentro de nuestro Amazon Lexbot y finalmente cómo agarrar nuestro bot y meterlo dentro de nuestros flujos de Amazon Connect. Finalmente me gustaría hacer una breve mención de lo que es Conectara y cómo todo esto cabe dentro de ese producto. Entonces, comenzamos hablando de la importancia de la autogestión y para ello vamos a recordar cuando éramos unos cipotes o unas cipotas. Hago esa aclaración porque en El Salvador utilizamos esas palabras, cipote, cipota, para referirnos a lo que acá en México vendría a ser un morrillo, un chavito, un huerco, ¿verdad? Y cómo en ese entonces llega una edad temida por cualquiera que es ahorita papá. Los que ya son papás me van a entender y saben de qué les hablo, que son los terribles 2 o los terribles 3, que es en donde el cipotillo, huerco, chavito pasa a ser un verdadero Terrenator 4x4 con 2 turbomotores. Y es que comienzan a decir no, y no se sabe quién dice más no, si uno que los quiere mantener con vida o ellos que andan queriendo hacer lo que ellos quieren. Entonces, ahí estamos en esa lucha de vení, cepillate los dientes, no. Mira, vení, te voy a poner esta ropa, no. Ya empiezan a decir, no, yo quiero esto, quiero la camisa de Mario Bros, quiero el traje de la princesa Peach, y ahí estamos en la iglesia, nosotros formales, y ella con su trajecito de la princesa Peach, con el sombrerito de Peppa Pig. Ahora, ¿por qué es importante recordar esto? Y es que desde pequeñitos los seres humanos ya mostramos esa tendencia a querer hacer cosas por nuestra cuenta, a ya no depender de lo que mamá, papá quiere hacer, sino a ya decidir, a ya mostrar carácter y a mostrar voluntad. ¿Y por qué esto es importante? Porque esto también se refleja en la forma en la que consumimos servicios. Ahí tenemos las gasolineras, donde está bueno, al menos en El Salvador no es tan común como en otros países, pero sí están las bombas en las que uno solo llega y uno solo se sirve gasolina. O en los supermercados están esas cajas donde no necesitamos a un cajero, sino que nosotros mismos llevamos nuestros productos, escaneamos, pic, 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 y nosotros también hacemos ahí mismo el pago. Entonces ya estamos consumiendo de una forma en la que nosotros podemos autogestionar esos procesos.
Y así como nosotros mostramos esa tendencia a hacer cosas por nuestra cuenta, consumimos servicios de una forma en la que somos nosotros los que determinamos cómo hacer ese consumo, también de esa misma manera interactuamos con los proveedores de esos productos y de nuestros servicios. Y ahí es donde entra o el por qué es importante la autogestión para los centros de contacto. Y es que el poder proporcionar esos canales para que los consumidores puedan de alguna forma poder hacer ciertos procesos o ciertas transacciones por ellos mismos y sin tener que esperar a ser atendido ahí por el mensaje, todos nuestros agentes están ocupados en este momento, por favor espere en línea, su llamada es muy importante para nosotros. O sea, a veces, no sé si nunca les ha pasado que vienen a una conferencia en Guadalajara, llaman a su banco y dicen, mire, quiero, y han pasado 2 horas esperando en línea, quiero habilitar mi tarjeta de crédito. Sí, claro, puedes hacerlo en el sitio web. Entonces, ahí es donde entra, pues sí, esto de la autogestión. Cómo el centro de contacto puede a mí proporcionarme los medios para que yo como consumidor pueda hacer uso de esa necesidad innata de poder autogestionarme. Y aparte, esto trae muchos beneficios comprobados. Uno de los primeros beneficios es el hecho de que hay una mejora en la eficiencia, como se puede ver en el caso de Neat Group, que logró reducir el volumen de los chats que sus agentes atendían a un 35%. Eso quiere decir que nuestros agentes no van a estar sobresaturados con el montón de requests, con el montón de peticiones, casos abiertos, y pueden enfocarse en que el reducido o el volumen reducido de peticiones que entran, poder resolverlos de una mejor manera. Lo que también nos lleva a una mejora en la experiencia del usuario. Tenemos el caso del Banco Nacional de Australia, que logró mantener una tasa de contención en su IVR de un 80%. Esto quiere decir que el 80% de los clientes que llamaron al centro de contacto del banco lograron resolver su problema sin tener que esperar a ser atendido por un agente. Esto nos lleva también a una reducción de costos, la cual Calabrio estima que puede llegar a ser incluso de una décima parte de lo que cuesta una interacción con un agente. Y una característica de este tipo de canales es que, dependiendo cómo se implemente, claro, este puede llegar a tener una disponibilidad 24/7, lo que permitiría que un cliente pueda resolver su transacción o pueda resolver su problema a la hora que sea y donde sea que esté. No obstante, una reciente encuesta de Gartner nos dice que solamente el 14% de los problemas de servicio al cliente se resuelven con autoservicio o con autogestión. Esto quiere decir que que esos beneficios no es que sean automáticos, no es que yo voy a decir, ok, la autogestión es lo mejor, lo voy a implementar en todos y cada uno de mis procesos. Tampoco se trata de eso. Y aparte hay que ver cómo va a ser esa interacción, porque si para yo revertir la comisión de mi tarjeta de crédito, por ejemplo, tengo que pasar por 4 menús en donde hay 8 opciones, 7 opciones, me voy a perder y me voy a frustrar. Y lejos de alcanzar esos beneficios de la mejora en la atención al usuario, voy a terminar desesperándome más, ¿verdad? Entonces, es importante que un proceso de autoservicio sea diseñado y planeado específicamente y cuidadosamente, por un lado, y por el otro lado, que se tengan las herramientas apropiadas para poder ejecutar. Y ahí, estimada audiencia, es en donde entra la inteligencia artificial generativa. De aquí en adelante, GenAI. Ahora, vamos a agarrar un poquito de contexto todos también, porque es probable que hayamos escuchado en las noticias, hayamos escuchado en los periódicos y en otras charlas de acá del AWS Community Day, esto de AI, GenAI, LLMs. Y hay muchos productos que pues son los responsables de que este tema esté tan caliente, productos como ChatGPT, productos como Gemini y otros, que pues han puesto el foco en esto de la inteligencia artificial generativa. Pero
¿qué es realmente esto? ¿Es un término de marketing? ¿Es algo técnico? ¿O qué es? Entonces, vamos a empezar definiendo. Cuando hablamos de GenAI, nos estamos refiriendo a una familia de modelos denominados de aprendizaje automático o Machine Learning. Que este tipo de modelos pues se enfoca en la predicción o en poder generar nueva información aparte de datos ya existentes. Específicamente, cuando hablamos de GenAI, hablamos de un modelo de Machine Learning al que se le puede dar una instrucción denominada prompt y que este modelo, en base a la información con la que ha sido entrenado, que puede ser texto, pueden ser imágenes, pueden ser videos, puede ser código, es capaz de generar, de ahí el nombre, generativa, es capaz de generar contenido nuevo, que ese contenido nuevo también puede ser imágenes, puede ser videos, puede ser código, puede ser texto, y que está estrechamente relacionado a la petición o a la instrucción que yo le he hecho. O sea, es algo generado específicamente para esa instrucción. Entonces, eso es inteligencia artificial generativa. Y esto, como que, ¿para qué me sirve a mí en el contexto de un centro de contacto y específicamente en un proceso de autogestión? Pues esa habilidad que el modelo tiene va a ser capaz de proporcionar un carácter conversacional a la interacción. Conversacional significa que yo puedo pasar de presione 1 para hablar con ventas, presione 2 para hablar, puedo pasar a buenos días, Héctor, puedo incluso personalizarlo. ¿Cómo le puedo ayudar el día de hoy? ¿Sí? Y que eso se sienta más natural, como si yo estuviera conversando con alguien. Aparte de que la respuesta a ese ¿cómo le puedo ayudar hoy? Puede ser algo como que sí. Si fuera, por ejemplo, un proceso para una reserva de vuelo. Fíjense que quiero viajar con mi esposa, mi hija pequeña, a la Perla Tapatía. O sea, un bot que sea capaz de entender que cuando el cliente dice eso, se está refiriendo viaje de 2 adultos, un niño a Guadalajara. O sea, que permite poder extraer la información relevante de la petición que yo le he realizado. Y que aparte de que pueda interactuar de forma natural y de que pueda identificar la información necesaria, pueda luego automatizar una segunda tarea, o sea, que pueda agarrar esa información, ir a escribirla a una base de datos, ir a meterla a un SQS o a una cola para que sea luego procesada por un humano. O sea, todo va a depender de cómo se ha diseñado ese proceso en específico, pero que sepamos que la herramienta nos va a permitir poder hacer por lo menos esas 3 cosas importantes que son como el corazón de nuestro proceso de autogestión. Pero hay que entender también lo que GenAI no va a hacer en el proceso de autogestión. Y algo que no va a hacer es una solución universal. Tampoco es que voy a agarrar GenAI, lo voy a meter en cualquier proceso y hay que ver lo que salga. O sea, al final, cada centro de contacto, cada proceso va a ser distinto y tiene que ser debidamente diseñado, tomando en consideración todos los requerimientos, y GenAI tampoco va a sustituir esa planeación apropiada ni va a mejorar un proceso que ya esté mal diseñado. O sea, al final GenAI tiene que ser una herramienta que yo use para nutrir y para optimizar mi proceso. Entonces, habiendo visto esto, vamos a ver un par de ejemplos que pues, desarrollamos y que pues, nos va a dar una idea de cómo estos 2 elementos pueden trabajar. Vamos a ver el primero, que es el más básico, que es un bot de preguntas frecuentes de un banco, donde llama a un cliente, quiere abrir una cuenta y quiere saber cuáles son los pasos. Entonces llama, porque antes de ir a la agencia quiere estar seguro, y va a ser un bot el que le responda. Vamos a ver. Gracias por llamar al servicio automatizado de preguntas frecuentes de su banco favorito. Mi nombre es Mia. ¿Cómo puedo ayudarle? Hola, quiero saber cómo abrir una cuenta. Déjame ayudarte con tu pregunta sobre cuentas. ¿Sí se oye? Dame un minuto mientras reviso mi base de conocimientos. Claro, con gusto te explico los pasos para
bien, esa es como la interacción más simple, la más sencilla. Vamos a ver ahora una un poco más sofisticada. No, nada más déjenme ver si puedo hacer un cambio aquí a ver si con eso mejoraba un poco mejor el audio. Esta se trata de una campaña saliente automatizada donde hay un bot que llama a un cliente potencial de un evento para confirmar su asistencia. Gracias por contactarte con la central de WebRTC Eventos. Para ir al área de facturación, presiona 1. Para ser transferido, presiona 2. Para volver a escuchar estas opciones, presiona 0. Así que ahí analiza la información y dice, ok, tengo que presionar. Está siendo algún transferido. botón, ¿verdad? Y entonces ahí está el bot Hola. esperando. Hola, ¿qué tal? Hola, soy Laura, su asistente virtual. Le llamo para confirmar su asistencia al evento. ¿Ha recibido un enlace para unirse al evento? Sí, lo he recibido. Muy bien. ¿Tiene planeado asistir al evento? ¿Me puedes dar más detalles del evento, por favor? Esta pregunta no se la esperaba. Claro, con gusto. El evento es un taller de Amazon organizado por Conectara. Se llevará a cabo los días 26 y 27 de septiembre, iniciando a las 9 a.m. el día 26. En el taller se describirán los principales servicios de Amazon. ¿Tiene planeado asistir al evento? Sí, voy a asistir. Excelente, me alegro que pueda asistir. Le esperamos en el evento. Que tenga un buen día. Gracias. Por ahí, De detrás de nada, escena, que tenga un buen día. vino el bot a actualizar una base de datos y puso, sí, el cliente confirmó. Luego ya un agente humano puede decir, ok, ya vimos que ya confirmó y ya puedo optimizar para que mis agentes se comuniquen específicamente con aquellos que sí confirmaron y a sacar toda la información y hacer todo el proceso que necesito, ¿verdad? Entonces, ahí está el ejemplo. Digamos que me gustó, me interesa, ¿cómo lo puedo hacer? Pues bien, en Amazon Web Services tenemos pues justamente todos los servicios que necesitamos para poder implementar una solución como esta. Lo primero es pues nuestro servicio de Amazon Connect, que es pues que nos proporciona las capacidades para tener los centros de contacto en la nube. En nuestro Amazon Connect lo que necesitamos es un Lexbot, que es el que se va a encargar de interactuar con el cliente, en este caso de recibir el input o el request o la consulta que el cliente tenga, transformarlo en texto y luego pues pasarlo al resto de la infraestructura que consiste inicialmente cuando comenzamos trabajando en esto la única forma era sí o sí con lambdas, pero recientemente Amazon AWS lanza pues el Q&A Intent, que es también una aplicación específica para preguntas frecuentes. Pero en esta charla nos vamos a enfocar en AWS Lambda, que es lo que nos da como más flexibilidad y más control en cuanto a cómo se implementa la solución. Entonces, con AWS Lambda nos pegamos a un modelo corriendo en Amazon Bedrock, que es donde se genera la respuesta. Opcionalmente podemos tener un knowledge base en el que nosotros, a través de una base de datos de vectores, podemos integrar información específica sobre nuestro caso de uso específico, que se genere ese resultado, vuelva otra vez a nuestro Lexbot y Lexbot se encargue de convertirlo otra vez en speech para que este sea pronunciado o para que el cliente pueda pues escucharlo y que se establezca esa comunicación. Entonces, vamos paso a paso a ver cómo vamos en cada uno de esos servicios. Lo primero es poner a Amazon Bedrock en contexto, darle la información que necesita para poder generar las respuestas. Y puede ser algo tan sencillo, en el ejemplo de la pregunta frecuente del banco, lo que se le dio al bot o lo que se presentó como contexto es esto. ¿Cuáles son los pasos para abrir una agencia? Se le decía que había que ir a una agencia física, que había que presentar el INE. A lo mejor este banco necesita un poco actualizarse también, ¿no?
¿verdad? Y ahí decía que había que llenar una forma, que es la A50, que es la que mencionó ahí el bot. O sea, para ejemplificar que puede adaptarse a lo que la empresa o el proveedor del servicio necesita. Y esto lo podemos agarrar, meterlo en un archivo de texto, subirlo a un S3 y desde ahí jalarlo. O incluso podemos hacer referencia al sitio web de preguntas frecuentes, hacer un scrape ahí y eso poderlo utilizar para alimentar a nuestro Bedrock. O podemos también hacer integraciones ya más sofisticadas y más complejas utilizando servicios como Confluence, como Salesforce o como SharePoint. Eso Amazon Bedrock se encarga de, bajo el capó, behind the scenes, de convertirlo en su representación numérica o en su representación embeddings, meterlo a una base de datos de vectores como puede ser OpenSearch, como puede ser Aurora o incluso third parties como MongoDB, Redis Enterprise o incluso Pinecone, y ya servirlos sin tener que hacer mayor administración sobre esos recursos. Y servirlo para que Bedrock pueda jalar esa información y generar las respuestas que necesitan nuestros clientes. Ese es el primer paso. El segundo paso es trabajar en nuestro Lambda. Y en nuestro Lambda vamos a hacer tres cosas. La primera, y es que mínimamente vamos a agarrar o extraer la información que viene del Lex. Podemos generar o podemos extraer, Lex presenta mucha información, pero mínimamente necesitamos el nombre de la intención o del intent que estamos queriendo manejar. Y esto para efectos de si queremos hacer algún procesamiento específico con ese intent adicional, necesitamos el intent name. Y muy importante, el input transcript, que es lo que el cliente nos dice. Esos son los dos primeros elementos que necesitamos manejar en nuestro Lambda. Luego, pues hacemos todo el procesamiento necesario, todas las consultas a base de datos que sean necesarias. Y ya cuando tenemos toda la información, pues interactuamos con nuestro Amazon Bedrock, bien utilizando el API Retrieve and Generate para decirle a Bedrock que vaya a jalar la información que tenemos en el Knowledge Base, o incluso una de las APIs nativas de Amazon Bedrock, como puede ser Invoke Model o Converse API, dependiendo de lo que queramos lograr. Y mínimamente lo que le vamos a pasar a Bedrock es el mensaje, el ID del Knowledge Base y el modelo que queramos escoger, que ese es abierto pues a las preferencias de cada use case. Entonces, ese es el segundo paso dentro de nuestro Lambda. Finalmente vamos a obtener una respuesta de Bedrock que necesitamos devolver a Amazon Lex. Y para eso utilizamos un formato en donde a Lex le vamos a decir dos cosas. Uno, ¿qué es lo siguiente que tiene que hacer? En el contexto de un proceso de autogestión, lo que típicamente vamos a querer hacer es que el Xbot le pregunte otra cosa. O sea, que le diga, ah, sí, para hacer esto vamos a necesitar que lleves a cabo estos pasos. ¿Necesitas algo más? ¿Sí? Y eso lo logramos con la acción elicit inter. Pero igual, dependiendo del use case, esto también puede variar. Y muy importante es pasarle la respuesta como un mensaje para que pueda pronunciarla a el usuario. Esos son los pasos de Lambda, pero algo muy importante es el prompt. Escribir un prompt es de por sí ya un arte, mitad ciencia. Y escribirlo para un proceso de autogestión en un centro de contacto también es una ciencia aparte. Entonces, algunos tips que nosotros identificamos que son bastante útiles es el uso de un framework que se llama CoStar. Que CoStar viene de las iniciales de iniciales en inglés, de contexto, objetivo, estilo, tono, audiencia y respuesta, refiriéndose al formato de la respuesta. Siguiendo ese framework y siguiendo ese lineamiento, nos aseguramos que a la hora de escribir el prompt, le demos al modelo toda la información que necesite, información que necesite saber previamente, de qué es lo que necesita hacer, a quién va dirigido, cómo tiene que formatear la respuesta, el estilo que tiene que hablar, para efectos de que efectivamente genere la respuesta que nosotros esperamos que genere.
otra técnica que es bastante útil es el uso de zero, one and few shots. Que eso no es más que una forma elegante de decir que al modelo hay que darle ejemplos. Y sobre todo cuando estamos manejando procesos de autogestión, tenemos que darle ejemplos de cuáles son aquellas preguntas o aquellas respuestas que esperamos ver como parte de ese tipo de interacciones. Entonces, darle una o few shots es algo importantísimo para que el modelo tenga una referencia a la hora de generar respuestas y que no nos vaya a salir, que no se vaya a salir de la tangente. En El Salvador decimos salirnos del guacal, que es, bueno, un guacal es un recipiente, no pueden cocinar. Entonces, esa es otra técnica. Y un elemento bastante útil es el uso de etiquetas para poder organizar información. Queremos poner información del cliente al que va a llamar. Ok, le decimos al modelo, busca el bloque de cliente, y ahí está la información del cliente. O si tenemos varios procesos, por ejemplo, queremos actualizar un correo electrónico en caso de que confirmemos que no es correcto, podemos tener proceso de confirmación entre etiquetas, proceso A, y luego proceso de cambio de correo, proceso B, entre etiquetas. Y el modelo sabe cuáles son los pasos que tiene que seguir y a dónde tiene que ir a ver. Y otro bastante curioso es el de las etiquetas thinking, que es una forma de decirle al modelo, justifica tu respuesta. Este es bastante útil más que todo cuando estamos desarrollando, porque, o cuando estamos todavía tratando de encontrar cuál es el prompt más apropiado. Y que ahí podemos decirle que nos diga en qué estaba pensando, en qué estaba thinking a la hora de generar esa respuesta. Y bueno, ya cuando podemos interactuar con Bedrock y que ya tenemos nuestro prompt escrito, pues lo que hacemos es comenzar a integrarlo. Dentro del X, ya cuando tenemos todos nuestros syntax y que ya tenemos bien definidito cada uno de los caminos que van a estar disponibles en ese proceso, pues creamos un alias y en la configuración del alias lo asociamos a una función lambda, que es la que va a manejar toda la interacción. La función lambda también puede ocupar ciertos alias en caso de que queramos apuntar a ciertas versiones específicas. Y luego que hemos asociado nuestro lexport con el lambda, pues nos aseguramos que los intents o las intenciones que queremos que usen este approach o esta estrategia tengan habilitada el stage de fulfillment y que el use a lambda function for fulfillment también esté habilitado para que use el lambda que hemos asociado. Una vez que ya nuestro bot y nuestro lambda están integrados, pues nos encargamos de que nuestra instancia de Amazon Connect tenga acceso a ese export. Nuevamente en la configuración de Amazon Connect agregamos el bot y el alias según como lo hemos creado. Y finalmente, cuando estamos construyendo nuestros flujos y que vamos a meter ahí nuestro bloque de Get Customer Input, pues nos aseguramos que en la configuración le digamos que vamos a tener un lex y seleccionamos el lexbot y el alias en el cual hemos hecho toda la integración. Y bueno, esos han sido los pasos con los que nosotros hemos construido Conectara. Conectara pues es una solución basada 100% en Amazon Connect, quiere decir que está en la nube y en donde ya integramos pues flujos personalizados con inteligencia artificial generativa. Aparte, Conectara también representa la experticia de WebRTC Ventures de casi 10 años de desarrollar aplicaciones de comunicación en tiempo real. Y bueno, pues si hay tiempo, me gustaría escuchar sus comentarios o poder responder muy a gusto sus preguntas. Tengo una. ¿Hay maneras de cambiar la entonación del bot para que sea agradable, desagradable o hasta dónde ha llegado esa parte? Por supuesto. Dentro de Amazon X podemos utilizar SSML para poder tener un mejor control de cómo el bot va a pronunciar o incluso hacer énfasis en ciertas palabras.
que eso sí ya es algo que se incluye dentro de la configuración del X. Yo tengo una duda también. Toda esta infraestructura es toda de AWS. Entonces, ¿hay manera de que tú tengas tools fuera que quieres integrar con este pipeline? Por ejemplo, yo quiero utilizar, no sé, otro generador de AI que sea distinto a los de AWS. Pues como ahí tenemos un lambda, en el momento en que ya tenemos un lambda y que ya podemos meter código, las posibilidades son infinitas. Entonces, siempre y cuando podamos hacer un request por HTTP, sí, dale, se puede. ¿Lo tenés implementado en alguna aerolínea con Genesis, por ejemplo? Con Genesis no. Pero sin aerolínea. Con aerolíneas, no, tampoco. Pero, o sea, podría. Desde el momento en que podemos en algún paso poder enviar hacia un REST API o hacia una plataforma en la que podamos tener acceso a la transcripción y a la que le podamos devolver la respuesta de fijo que puede implementarse. Pero al menos nosotros no lo hemos implementado de eso Todavía. aún. Exacto. Y la otra pregunta es, ¿tenés el porcentaje de adherencia después de haber aplicado la solución antes y después? El porcentaje de Adherencia que la ¿Qué, persona perdón? directamente quiere saltarse el bot porque... no, te lo debo. Ah. Ese sí te lo debo. Sí, también se me ocurría como una encuesta, ¿no? Así como cuando suman, oye, después del servicio responde una encuesta, ¿no? Para ver si un bot está siendo bien aceptado. Exacto. Eso como que es un poco, que bueno, si te resuelve, pues te resolvió ese porcentaje de dudas, ¿no? De que, pues, para ese procedimiento tienes que ir físicamente. Ya mínimo te resolvió un avance, ¿no? Exacto. Pero en cosas más serias, sí te debe tener Sí, temor. Claro, la pregunta era cuando tú usas generativa, ¿cómo controlan de que la información generada esté dentro de los parámetros legales para que no te informe algo que esté fuera de contexto? Bueno, pues todo eso es algo que tendría que incluirse primeramente en el bot. Quiero decir, en el prompt. Escribir el prompt, pues, de una manera en donde le hace saber al bot cuál es su tarea específica, a qué es lo que tiene que Que no sea muy creativo, digamos que sea. Exacto. Aparte de que cuando se hace el request, tenés acceso a varios parámetros como the temperature o el top K, en el que pues manejas qué tanto o qué tan predecible puede ser pues la respuesta de un bot. Pero sí, sería básicamente pues en la construcción del prompt y luego en los parámetros que se le mandan. Dígame. La base de conocimientos, ¿qué tan grande has logrado integrarla para que conteste bots las preguntas o qué tanta información sea la de tu experiencia puesto para que interactúe con el cliente más o menos de dónde viene? Pues al menos en los proyectos en los que hemos estado hasta ahorita, estamos hablando de ya sea buckets con cerca de bien en sus 256 gigas de archivos que incluyen archivos de texto, archivos PDF. Y algo que es muy importante, si bien ya se sale un poco de el tema a la hora de hacer RAG, pues es cuál es como el algoritmo o la función que el código va a hacer para poder seleccionar como las páginas apropiadas y no tener que leer pues todo el set de información que está en la base de datos. Bueno, pues yo les agradezco mucho su atención. Ahí están mis redes sociales para que podamos continuar esta conversación. Gracias.